Hola, soy Álvaro Llorente, trabajo como guía cultural de Madrid. Hoy vamos a realizar un paseo relacionado con Benito Pérez Galdós. Veremos los lugares en los cuales tiene relación en Madrid lo que sería su obra y su propia vida. Galdós empezó a escribir al principio cuando llega a Madrid, bueno, antes ya estando en Las Palmas de Gran Canaria, escribía en un periódico de su colegio. Posteriormente escribió también, cuando llegó a Madrid, artículos relacionados con crítica literaria, sobre todo crítica de obras de teatro a las cuales él había asistido, de óperas, de algunos otros eventos, algunos otros acontecimientos importantes. Y posteriormente él empezó a escribir sobre temas políticos, pero su primera obra es en 1870, La Fontana de Oro, hablando perfectamente de este café, de sus intrigas, relaciones políticas, etcétera, pero sin conocerlo. Esto es importante. Esta es la calle de las Fuentes, este es el número 3 de la calle de las Fuentes y tal cual como veis ahí, este fue uno de los lugares en los cuales vivió Galdós en Madrid. Galdós, cuando llegó a Madrid, llega con tan solo 20 años, él nació en el año 1843 en Las Palmas de Gran Canaria, pero por asuntos personales y asuntos familiares tuvo que venirse a Madrid. Cuando llega a Madrid decide vivir primero en la calle de las Fuentes, posteriormente vivió también en Colón, en Serrano y en algunas otras viviendas que luego hablaremos. Esta calle en la que estamos ahora es la calle Mesoneros Romanos, pero realmente, antiguamente se llamaba la calle del Olivo. Esta calle del Olivo es la calle en la que vivió Benito Pérez Galdós posteriormente, fue otra de sus viviendas en Madrid. Benito Pérez Galdós nunca tuvo casa fija en Madrid, siempre estuvo moviéndose porque siempre estaba de alquiler. Él decía que no quería casarse nunca, que no necesitaba tener pareja, porque realmente solamente necesitaba satisfacer dos necesidades. Una, que le cuidaran, le hicieran la comida, este tipo de cosas, que la tenía ya resuelta precisamente porque siempre vivió primero con su madre y después con su hermana, que le hacían la comida, le cuidaban y le trataban. La segunda era el tema sexual, para el cual él decía siempre que prefería profesionales. Galdós siempre tuvo problemas económicos, esto se sabe porque siempre derrochaba muchísimo dinero y se sabe perfectamente porque él solamente pensaba hacer una serie de los episodios nacionales. Cuando llegó a hacer la primera serie de 10 episodios nacionales se vio con problemas económicos y tuvo que hacer una segunda, y luego una tercera, y luego una cuarta, con lo cual solamente escribía cuando tenía problemas económicos. Por suerte para nosotros escribió mucho, tuvo muchos problemas, porque además siempre se pasaba 3 meses de vacaciones por Europa viviendo a todo lujo. Y no solo eso, sino que además siempre que venía algún pobre, alguna persona necesitada o lo que fuera, le pedía dinero, él siempre se lo daba. Era una persona muy dadivosa. Estamos en el interior de uno de los edificios que pertenecieron a la Universidad Central. Aquí es donde estudió Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós vino desde Las Palmas de Gran Canaria, hizo primero un curso que fue una especie de bachillerato en el cual sacó sobresaliente, unas notas tremendas, y sus padres le obligaron a que estudiara algo. Y él dijo, bueno, pues Derecho. Empezó a estudiar Derecho, pero realmente nunca se lo tomó en serio. Él preguntó a sus profesores que qué necesitaba para continuar en la carrera de Derecho. Aprobar una asignatura. Eligió Derecho Romano, la asignatura más callo que hay en la universidad, y sacó un notable. Fue un éxito tremendo. El caso es que él se pasaba largas temporadas pues visitando Europa, de viajes, etcétera, no asistía nunca a las clases y los profesores le pedían, lógicamente, los partes de asistencia. Cuando le reclamaban aquello, él simplemente presentaba los artículos que tenía publicados en los periódicos. Eran artículos importantísimos y con eso ya se le convalidaba directamente aquello. Podemos decir que la enseñanza, el aprendizaje que tuvo Benito Pérez Galdós fue el aprendizaje, como hemos dicho, de los cafés, del Ateneo, de las calles, de las gentes, de lo que él trataba normalmente en aquel sentido. Él fue también diputado a Cortes por Puerto Rico, por la circunscripción de Puerto Rico, en el año 1887. Y en aquel momento entró al Congreso, estuvo 4 años en el Congreso y no dijo ni una sola palabra.
Estuvo los 4 años sin decir nada, solamente escuchaba. Posteriormente, en las novelas que escribió, los retrató a todos de forma maravillosa. Dijo sobre este, sobre el otro, sin poner los nombres, evidentemente, pero se sabía perfectamente quién era quién y de qué hablaba cada uno de ellos, con lo cual vuelve a marcarse su figura de un perfecto observador de la realidad madrileña y española. Estamos en la calle de la Madera. La calle de la Madera es muy curiosa porque surgió en tiempos ya del Madrid moderno. Hace referencia, tanto Madera Alta como Madera Baja, las dos denominaciones, a que en estos lugares, antes de que se construyera esta zona en Madrid, las casas, existía un bosque. Toda esta parte de bosque lo que se hizo fue talarlo para sacar madera para construir las casas de los vecinos, toda esta zona. Y esta calle aparece reflejada en una de las mejores obras de Benito Pérez Galdós, en Fortunata y Jacinta. Fortunata y Jacinta es la historia de un triángulo amoroso entre 3 personajes, están más o menos enredados en aquellas cuestiones. Lo curioso del tema es que en aquella obra aparece representado el Madrid más esencial, la esencia de Madrid, lo que es el Madrid más típico, y una de las cosas evidentemente hace relación con los atascos de Madrid. Aquí se produce un atasco precisamente en Fortunata y Jacinta, y si nosotros cambiamos lo que serían coches en la actualidad y motos por carromatos, carros de mulas, etcétera, es exactamente lo mismo, con el carromato pingando con la sangre, las sartenes, el perro por detrás, etcétera, el atasco que se provoca entre unas mulas y otras, etcétera, es exactamente el mismo sentido de lo que sería un atasco en Madrid. Así nos representaba Galdós ya en el siglo XIX. Pues esta es la plaza de Guardia de Corps, pero antiguamente se llamaba la Plazuela del Limón o la Plaza del Limón, porque precisamente la calle que va hacia allá se llama la Calle del Limón. Aquí es donde empieza una de las novelas más importantes de Benito Pérez Galdós y sobre todo la que representa mejor Madrid, porque todo lo que transcurre en esta obra transcurre en Madrid. Estamos hablando de Miau. Es una novela que es muy graciosa, muy divertida, pero también como muy bucólica, muy interesante desde el punto de vista dramático. Habla precisamente de un personaje que ha perdido su trabajo, Ramón Villamil, un cesante. Habla de los esfuerzos que hace toda su familia por llevar a cabo aquello, porque este hombre consiga por fin trabajo y puede llevar adelante su familia, tanto su esposa como sus hijas y sobre todo su nietecito, ¿bien? Un nietecito llamado Luisín, que en la primera escena de la obra y justamente aquí en esta plaza sale del colegio. La novela transcurre en Madrid y los principales lugares son precisamente esta plazuela que tenemos aquí, la calle Quiñones, que es donde justamente tenían la vivienda esta familia de los Villamil, posteriormente también el Ministerio de Hacienda, donde va a pedir trabajo Ramón Villamil, y algunos otros lugares como la calle del Pez, la calle Ancha de San Bernardo y pues lugares del Madrid típico de aquella época, del siglo XIX. Esta es la calle Hilarión Eslava y este es el número 7 de la calle Hilarión Eslava. En este lugar es donde estaba el edificio en el que estuvo la última casa de Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós muere en este mismo lugar el día 4 de enero del año 1920. Murió en este edificio porque precisamente le pertenecía el edificio a su sobrino y de hecho vivía también con su sobrino, con la hermana de Galdós, como hemos hablado, la madre de este hombre, el propietario, y se tuvo que venir a vivir aquí precisamente Benito Pérez Galdós porque los últimos años de su vida estaba hemipléjico, no podía moverse de la mitad del cuerpo hacia abajo. También estaba completamente ciego o prácticamente ciego y por tanto no podía valerse por sí mismo y como hemos dicho estaba económicamente arruinado. Justo el año antes se inauguró un monumento en honor a Benito Pérez Galdós en el Parque del Retiro y cuando se fue a hacer la inauguración Benito Pérez Galdós, como estaba ciego y como hemos hablado hemipléjico, tuvo que irse antes con un cortejo bastante importante para que le pudieran llevar hasta allí, pero su sobrino no salió hasta mucho tiempo después. De hecho su sobrino salió tarde, salió sin la entrada correspondiente o el certificado correspondiente para poder entrar al evento. Y lo curioso del tema es que cuando llegó a las puertas del Retiro se lo encontró cerrado porque había un evento. Evidentemente estaba el acontecimiento de la inauguración del monumento. Y le preguntaron los guardias que quién era él para poder entrar ahí. Y él dijo, no, que estoy invitado. ¿Pero quién es usted? No, yo estoy invitado. No, que yo que quiero entrar, ¿qué tal? ¿Pero quién es usted? Finalmente terminó diciendo este hombre, yo soy el sobrino de la estatua, porque no le salía ni siquiera el nombre de Benito Pérez Galdós, ¿eh?